Me llamo Claudia. Soy madre soltera de una niña maravillosa, Lucía, que ahora tiene 10 años. Pero hace 3, cuando todo esto comenzó, ella era solo una pequeña de 7, llena de ilusión y risas. Lo que voy a relatar no es una historia que pensé que algún día tendría que contar. Creí que la familia era un refugio, un lugar donde una madre y su hija podían sentirse seguras. Me equivoqué. Esta es la historia del día en que mi familia mostró su verdadero rostro, y de cómo decidí romper el ciclo de abuso, favoritismo y crueldad para proteger a lo que más amo. Todo comenzó en lo que debía ser un domingo familiar cualquiera. Habíamos planeado ir al zoológico y Lucía estaba entusiasmada. Mis padres, Vicente y Clara, nos esperaban en su casa. Mi hermana menor, Nadia, ya estaba allí con sus 3 hijos, los gemelos Mateo y Miguel, de 6 años, y la pequeña Sofía, de 4. El bullicio era normal, niños corriendo, risas y voces mezclándose. Pero debajo de esa apariencia de familia normal, había un patrón que yo había ignorado demasiado tiempo: el favoritismo. Desde pequeña yo había sido la hija señalada, la que nunca era suficiente, mientras Nadia era la adorada. Creí que con los años eso había cambiado. Creí que con el nacimiento de Lucía todo sería distinto. Qué ingenua fui. Ese día, mientras los niños saltaban de emoción por la salida, la voz de mi padre retumbó: ¡Cálmense! Pero nadie lo escuchó. Lucía reía, ajena al mal humor que se dibujaba en el rostro de su abuelo. Y entonces lo vi. Caminó decidido hacia el armario y sacó un cable grueso, de esos que se usan para electrodomésticos pesados. En un segundo, el ambiente cambió. Sentí que el aire se volvió denso. Agarró a mi hija por el brazo y comenzó a enrollarle el cable alrededor del cuello. ¡Papá, suéltala!, grité. Y lo que escuché después de mi madre me heló la sangre. «Adelante, Vicente. ¿Qué esperas? Ella siempre ha sido la inútil». Era la voz de mi madre hablando de su propia nieta, de mi hija, como si no valiera nada, como si esa pequeña, que solo quería ver pingüinos y leones, fuera desechable. Intenté arrebatar a Lucía de sus manos, pero mi madre se interpuso. Me golpeó, me arañó, me empujó. Mi hermana menor, Nadia, en cambio, tomó a sus hijos y se fue hacia el coche sin mirar atrás. «No te preocupes, Nadia», dijo mi padre mientras seguía sujetando a mi hija. «A tus hijos nunca les haré esto». Ese favoritismo descarado, esa crueldad evidente, fue el detonante. Con las manos temblorosas marqué el 911. Cuando la policía llegó, ya había conseguido liberar a Lucía, que temblaba en mis brazos. Les mostré las grabaciones de seguridad del porche de la casa. Todo estaba ahí: la amenaza, las palabras de mi madre, los gritos de mi hija, la violencia. Ese día, no solo rescaté a mi hija de unas manos que nunca pensé que la lastimarían, comencé una guerra que cambiaría para siempre la estructura de mi familia. Mis padres fueron arrestados. Él por poner en peligro a un menor y asalto con un arma, y ella por agresión. Se les impusieron órdenes de alejamiento de 5 años, servicio comunitario y terapia obligatoria. Pero yo sabía que eso no era suficiente. Lo que había ocurrido no era un arranque momentáneo, era un punto del iceberg de abuso emocional y favoritismo que Lucía venía sufriendo desde hacía tiempo. Hablé con su escuela. Su maestra me contó que Lucía dibujaba a sus primos más grandes que a ella en los trabajos escolares porque la abuela dice que no soy tan buena como ellos. Que su tradición favorita era «cuando el abuelo no me grita». Esa confesión me partió el alma. Mi hija, esa niña sensible y alegre, ya había internalizado que valía menos en su propia familia. Comencé una batalla legal más amplia: órdenes de protección, demandas civiles por angustia emocional y terapia para Lucía. Mi abogada, Mariana Reyes, especialista en casos de abuso infantil, tomó mi caso con firmeza. «Esto no es solo un mal día, esto es un patrón de abuso sistemático», me dijo. La demanda civil se resolvió con una indemnización de 85,000 pesos, dinero que usé para la terapia de mi hija y su futuro. Pero más allá del dinero, las consecuencias sociales fueron devastadoras para ellos. Mis padres, que solían ser respetados en la comunidad, se convirtieron en parias. La iglesia les pidió que renunciaran a sus cargos, los vecinos dejaron de invitarlos y los conocidos empezaron a hablar de lo que habían hecho. Nadia, mi hermana, fue degradada en su trabajo y su reputación también se manchó, porque ese día no solo no ayudó, eligió proteger a sus hijos y dejar que el mío sufriera.
No fue un camino fácil. Me acusaron de exagerada, de destructora de la familia, pero cada vez que la duda me rondaba recordaba los ojos aterrados de Lucía, la marca en su cuello y sus preguntas inocentes. ¿Por qué la abuela dijo que soy inútil? Y sabía que había hecho lo correcto. Con el tiempo, Lucía floreció. Cambiamos de ciudad, conocí a Daniel, un hombre que entendió que proteger a un hijo viene antes que cualquier relación. Nos casamos y construimos una familia nueva, basada en respeto, no en favoritismos. Mis padres intentaron acercarse, enviaron regalos, tarjetas, mensajes a través de conocidos. Los devolví todos. Perdieron el derecho a ser abuelos el día que decidieron que mi hija valía menos. Nadia también lo intentó. Fue un malentendido, dijo. Pero no hay malentendido posible cuando te quedas parada viendo cómo un hombre intenta estrangular a una niña con un cable mientras su abuela la llama inútil. Hoy, 3 años después, Lucía está bien. Sonríe, sueña. Ya no pregunta por ellos. Y yo vivo con la certeza de haber tomado la decisión correcta. Muchos me han dicho que fui demasiado dura, que la venganza no es el camino. Pero esto nunca fue venganza. Fue protección. Fue romper un ciclo para que mi hija no creciera creyendo que su valor depende de ser la favorita. Cuando alguien te muestra quién es, créelo. Cuando amenacen a tu hijo, protégelo a costa de lo que sea. Cuando tu familia demuestra que está dispuesta a sacrificar su bienestar por conveniencia, pon límites, aunque duela. A veces proteger lo que amas significa quemar puentes, pero algunos puentes llevan solo a la destrucción. El mío lo dejé atrás sin mirar, y encontré algo mucho mejor al otro lado. Paz, respeto y un futuro sin cadenas emocionales.